Cambiamos de tema y vamos a clarificar una situación que vamos a vivir a partir de ahora, en virtud de que nosotros estamos asistiendo a las sesiones del Consejo, que a veces se hacen muy extensas y se nos hace un poco complicado, fundamentalmente porque usted mismo, como persona de la localidad y que le puede llegar a interesar lo que se trata, se le puede llegar a ser tedioso cuando se hace muy extenso y redundante en conceptos. Nos quedaría la alternativa a nosotros de reducirlo, pero por ahí se puede llegar a entender como que queremos sacarlo de contexto. Y para evitar eso, porque se acerca un año político, el que viene, hemos optado cada vez que, de todas maneras, siempre está abierto tanto la radio como este micrófono para los concejales de los distintos partidos políticos que se quieren expresar. Pero en este caso, y oportunamente en este comienzo de esta idea que se nos ocurrió, es dialogar, invitar, y así le agradecemos al concejal Beltramone que tuvo la deferencia de acercarse a la radio, estuvo en la radio y lo grabamos también para el cable, porque él fue el autor de dos pedidos de informe que se presentaron. Hoy, el primero que se trató, que tiene que ver con el presupuesto para el año 2019 que debe presentar el Ejecutivo. Lo escuchamos. El doctor Raúl Beltramone, concejal de la UCR en Cambiemos, ¿correcto, no? Exactamente. Buen día para toda la audiencia de la radio, que sabemos que es mucha, aprovechando hoy que es un día feriado y que por ahí la gente está un poquito más tranquila. Sí, ayer hubo un poco de movimiento porque, bueno, hubo un resultado positivo en lo deportivo en la ciudad para el Club Central. Felicitaciones para todo el club, los deportistas y fundamentalmente el equipo de fútbol. Así que se sintió el festejo en la ciudad y bienvenido sea. Bueno, lo invitamos porque usted presentó dos proyectos. Uno tiene que ver con minuta de comunicación, dice así, en relación al proyecto de presupuesto. Esto es en el orden del Ejecutivo. Exactamente. Nosotros todos los años recibimos en el mes de septiembre el presupuesto general de gastos, de recursos y de ingresos que el municipio planifica o cree que va a tener el año que viene, digamos. Lo presenta en septiembre de este año, en el caso del 2018, para el año 2019. Eso se presenta en el mes de septiembre, se presentó en tiempo y forma, y en ese sentido nosotros lo que detectamos en la presentación del proyecto es que nosotros recibimos todos los meses en el Consejo Municipal un detalle de ingresos y egresos mensuales. Entonces uno va teniendo una idea a esta altura del año de lo que el municipio va a terminar gastando, los ingresos que va a tener y lo que va a terminar gastando durante un periodo determinado del año. En este sentido nosotros veíamos que hasta el mes de septiembre el municipio tenía una erogación relacionada con ingresos de más o menos 120 millones de pesos. Anuales. Claro, exactamente. Digamos, en estos 9 meses ya se habían ejecutado más o menos 120 millones de pesos. Claro, sí, exactamente. Exacto. Lo que significa que teniendo una proyección, el último mes, para que tengamos una idea que recibimos el informe, había ingresos por 15 millones de pesos y egresos por 15 millones de pesos. Lo que significa que en este promedio íbamos a terminar el año calendario 2018 aproximadamente con un monto de ingresos y egresos de 160 millones de pesos. Eso en todo concepto. Eso en todo concepto. Eso incluye absolutamente todos los gastos del municipio, todo lo que ingresa por coparticipación federal, todos los recursos que el municipio propios tiene, desde la venta de un inmueble, desde la tasa municipal, todo lo que ingresa por vivienda y todo lo que se gasta en los servicios que presta la municipalidad, la construcción de vivienda, la realización del pavimento, todo lo que la municipalidad tiene, ingresos y de egresos. ¿Qué es lo que nosotros veíamos y notábamos? Que este fue un año muy especial, porque una debacle económica a partir de abril y mayo, que hay que reconocerla, que distorsionó todos los gastos. Y nosotros partimos de un ejemplo. Lo voy a hacer algo muy gráfico que la gente lo ve todos los días. Si el combustible a principio de año valía 25, 28 pesos
y hoy vale entre 45 y 48 pesos, hay que tener significativo idea de lo que significa para una municipalidad en costos. Simplemente te hablo de combustible, de servicio, de luz, de un montón de elementos. Y al mismo tiempo también hubo ajustes en las paritarias, que son bienvenidos porque son los sueldos de los operarios, que también van teniendo una cláusula gatillo que se van ajustando. Por lo tanto, era lógico que este año se termine gastando más de lo proyectado en el presupuesto enviado el año pasado. En eso lo aceptamos, no lo cuestionamos. Lo que nosotros en el proyecto, en mi caso yo planteo, es que el Ejecutivo prevé para el año que viene un presupuesto general de gasto y de ingreso de 166 millones de pesos. Y si este año vamos a terminar con 160 millones de pesos o un poquito más, darle la oportunidad de que modifique su presupuesto y lo haga un poco más realista, porque evidentemente si nosotros a lo que terminemos gastando este año le agregamos como mínimo un 25, un 30% más entre recursos y gastos, que es algo lógico, porque esa es la inflación que prevé además el presupuesto nacional. Vamos a recordar que el presupuesto aprobado en la Nación se prevé entre un 25 y un 30% de inflación. Si nosotros le agregamos ese monto al presupuesto enviado por el Ejecutivo, íbamos a terminar con un presupuesto de casi superando los 200 millones de pesos. Entonces veíamos que desde ya íbamos a aprobar un presupuesto que no iba a reflejar la realidad de lo que había sucedido y lo que nosotros proyectamos que pueda suceder el año que viene. No sé si se entiende. Digamos, había un presupuesto, a mi entender, mucho menor que se va a aprobar de lo que finalmente se va a terminar ejecutando el año que viene. Es decir, pero hay una variable donde le permite al Ejecutivo, presentando los comprobantes naturalmente. Lógicamente. Yo de los años que tengo en el Consejo y del estudio que uno hace, hay dos formas de generar un presupuesto. Yo me acuerdo que la gestión anterior tenía otro criterio, que seguía el criterio nacional del Intendente Príncipe, que era presentar un presupuesto mucho más abultado de lo que efectivamente era, y después ir manejándose con más tranquilidad dentro de las cuentas. Si vos proyectás que vas a gastar 200 millones y después gastás mucho menos, vos tenés libertad para ir cambiando dentro de los gastos las cuentas. Ahora, en el caso que uno presente un proyecto más chico y después haya modificaciones, como va a pasar este año, que había un presupuesto mucho más chico de 120, 130 millones y va a terminar siendo más de 160, también lógicamente el Ejecutivo tiene cuentas de ajuste financiero con asiento contable donde puede ir modificando con los comprobantes y justificando. Todos esos elementos, pues justamente tiene que justificar al Consejo. Lógicamente, si yo termino diciendo que voy a gastar en servicio de empleados, de horas extras, 2 millones de pesos y gasto 7 millones de pesos, voy a tener que justificar que me aumentó la hora extra, que tuve más servicio, que tengo más calle que atender o que tengo más horas que atender para justificar por qué voy a tener un desfasaje en las cuentas. Y lo puede hacer y es legítimo. Por eso digo, acá no había un cuestionamiento ni una desconfianza hacia las rendiciones de cuentas. Lo que había era darle en la minuta, y lo habíamos charlado en reunión de comisión, al Ejecutivo la posibilidad de, antes de sancionar el presupuesto, de que haga una modificación sin devolver el presupuesto, con una minuta, modifica aquellas cuentas que de por sí nosotros vemos que van a quedar muy desfasadas. Bueno, el Ejecutivo consideró que no era necesario, que era importante aprobarlo de esta forma. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos, el presupuesto salió aprobado, pero nos hubiera gustado, en mi caso particular, que sea un presupuesto más ajuste a la realidad que lo que nosotros creo que vamos a tener. De todas maneras, el Ejecutivo, naturalmente, como lo dijimos hace unos minutos, tendrá que justificar absolutamente todo. Claro, claro. Nosotros tenemos algunas cuentas que realmente nos llaman la atención, porque hay unas cuentas que son servicios especiales, que son las horas extras que tiene el personal y que, bueno, se proyecta a lo mejor 2 o 3 millones de pesos en el año y se termina gastando 10 o 12. Entonces está bien, a lo mejor es una política del Ejecutivo de decir, en vez de tomar más personal, que el personal que tiene tenga horas extras y pueda hacer una diferencia de recursos a favor. Son atribuciones propias. Son atribuciones, no es un cuestionamiento económico o una observación a las cuentas, sino es decir, tienen la posibilidad, antes de que sea sancionado, de que el presupuesto, si lo consideran, de que cuando lo hicieron en septiembre, enviado el 6 de septiembre, creo que se hizo en agosto, hoy detectamos que hay cuentas que van a quedar muy desfasadas, que con una minuta se modifiquen y se van a aprobar con las modificaciones. El Ejecutivo no lo consideró así, en la cabeza del presidente del Consejo Municipal, dijo que no, que el Ejecutivo estaba conforme con ese presupuesto y se terminó generando un debate importante, pero aprobando como el Ejecutivo quería el presupuesto. De todas maneras, y es lo que más le interesa y que supongo le puede impactar a la comunidad,
es el monto que percibe o que dispone para ejecutar. Sí, la gente queda muy sorprendida porque realmente nadie imagina que a lo mejor una ciudad como San Carlos, que si bien es una ciudad importante, pero es una ciudad todavía considerada chica porque tiene 13.000 habitantes y tiene un presupuesto ya de por sí planificado de este año. Este año va a terminar ejecutando más de 160 millones de pesos. Es decir, estamos a un ritmo de 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Sí. Hay que mencionar algo que por ahí se pasa inadvertido. Cuando se termina el gobierno anterior, el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, días antes se levanta la detracción que le hacían del 15% de fondos, que ese juicio que ganó Santa Fe con respecto a que 15% de coparticipación lo retenía para el ANSES. Santa Fe gana el juicio. El gobierno anterior lo determina que todas las provincias ahora lo tengan. Eso generó una masa de recursos muy importante para la provincia de Santa Fe, que lógicamente es coparticipable. Por lo tanto es muy importante porque todos los comunas y municipios hoy reciben también un monto importante de esa coparticipación. Nosotros estamos en 8 o 9 millones de pesos por mes de coparticipación, digamos, que es lo que nos envía la provincia por distintos ítems, por patente, por vivienda, por distintos montos que se reciben. Y el resto se generan con recursos propios. Por eso, felizmente, por eso le permite al Ejecutivo actual y a quien lo suceda algún día. Exactamente. Tener recursos suficientes para poder, obras. Exactamente, y para ejecutar políticas que le permiten seguir manteniendo la ciudad, seguir construyendo obras y planificar a futuro un crecimiento de la ciudad, lógicamente. Bueno, bienvenido, ¿no? No, por supuesto, por eso digo que eso no es una cuestión, no es una observación de desconfianza de política, simplemente es la manifestación de decir, había partidas que van a quedar muy retrasadas que nosotros consideramos, dándole la oportunidad al Ejecutivo con buena voluntad de que si lo quería actualizar, lo podía actualizar, que estábamos dispuestos a apoyarlo para que sea más realista. El Ejecutivo consideró que no, que el año que viene se plantea un presupuesto de 166 millones. Quiere decir que nomás va a tener un mínimo, lo que nosotros pensamos que se va a quedar desfasado, porque va a haber más gasto, pero también va a haber más ingresos, ¿no es cierto? La política salarial misma va a tener ajuste con una inflación del 45%. La coparticipación. Es fundamental, es fundamental en ese sentido, y la provincia de Santa Fe tiene superávit en ese sentido, así que en buena hora, pero bueno, era explicar un poco la situación. Bueno, ¿no? Una cifra más que importante. Nos gustaba, nosotros teníamos conocimiento de lo que se hablaba, pero esto es una forma un tanto oficial, ya que le agradecemos naturalmente al concejal de la UCR en Cambiemos, el doctor Beltramone, la deferencia que tuvo de darnos esta entrevista y donde él aclara perfectamente. Se habla de aproximadamente 15 millones de pesos mensuales que dispone el actual intendente Plaza Enzotti para las obras. Me parece magnífica la cifra y ojalá sea más, ¿no? Pero es interesante que la comunidad entera también vaya tomando conocimiento.